Yo lo creo, no sé usted, pero por ahí alguien me dijo también, cuando estamos alegres también tenemos que demostrarlo con una sonrisa. Y cuando tenemos el Espíritu Santo también tenemos que demostrarlo. Aquí estamos hablando de los 8.000 millones de habitantes. Yo estaba hablando ahí con los chicos y estamos diciendo de los 8.000 millones de habitantes, la gran parte está distribuido en Asia. Solo entre India y China hay más de 2.600 millones de habitantes, solamente entre dos países. Es decir, entre esos dos países está un tercio de la población mundial. Ahora una consulta, ¿usted cree que allá en India y en China se reúnen así como nosotros acá? No. ¿Ellos habrán escuchado el nombre de Cristo alguna vez? Es probable, pero si alguno le ha escuchado, ¿sabe quién es? ¿O sabe que vino para darnos vida eterna y que dio su vida en la cruz del Calvario y que gracias a su sangre preciosa nosotros somos salvos? ¿Sabrán eso? Solamente de oídas. ¿Lo entenderán? ¿Entenderán eso del Cordero inmolado? Si de repente a nosotros mismos nos cuesta entenderlo, ¿cuánto más le costará a ellos? Como ese hombre etíope que iba en su carruaje, ¿cierto? Él era un alto funcionario del gobierno de Etiopía y él iba leyendo el libro de Isaías, el rollo de Isaías, y no entendía nada. Y él en su espíritu seguramente clamaba porque anhelaba entenderlo. Pero él no tenía idea de lo que significaba esto del Cordero. ¿Qué significa eso? Y sabe que Dios es tan espectacular que de una manera increíble teletransportó a uno de sus discípulos, que ya era apóstol, el hermano Felipe. Y lo puso delante de él y le dijo, ¿qué vas leyendo? No, es que voy leyendo aquí algo de un cordero que no entiendo. ¿Me puedes explicar? Y Felipe le explicó y este hombre inmediatamente se convirtió, lo aceptó y dijo, ya, me quiero bautizar. ¿Cierto? Porque la palabra de Dios es así, es como fulminante, hace un cambio radical. Y Felipe lo convierte, lo bautiza, había agua, lo bautiza y ese hombre es transformado por la palabra del Espíritu Santo también. Y Felipe se vio ahí de repente transportado nuevamente. Algunos de ustedes, yo cuando era niño alguna vez escuché ese texto y dije, Señor, alguna vez a mí me gustaría saber cómo es teletransportarse. Parece que el hermano Patricio igual le gustaría saber cómo es teletransportarse. Pero sabe que el Espíritu Santo trabaja de maneras inimaginables. Quizás ahora es más fácil tomar un avión, ¿cierto, Gama? Que tomaste un avión en Santiago y llegaste en un ratito ahí a Foz de Iguazú, en Brasil. Pero ¿qué hubiera pasado si el Señor te teletransporta para allá? Bueno, se hubiera ahorrado el pasaje, Señor. El objetivo, la iglesia como medio y objetivo de la misión, el objetivo es establecer comunidades de discípulos. El hermano Pedro habló de los discípulos, ¿cierto? ¿Y cómo va a suceder esto? A través de nosotros que armemos comunidades de discípulos. ¿Sabe qué? Vamos a hablar más tarde, después del almuerzo, de evangelismo y misiones. Y yo sé que nuestros hermanos se han preparado en evangelismo y misiones, ¿cierto? Y entregamos la palabra, entregamos un tratado, ¿cierto? Pero ¿sabe qué? Eso es el puntapié inicial, que lo hacemos con mucha devoción y con mucho cariño, ¿cierto? Pero ese es el puntapié inicial, porque el mandato dice que es hacer discípulos. Y ¿sabe que yo me voy a apuntar a mí mismo? Porque alguien una vez dijo que si yo apunto para allá a usted, tengo 4 dedos que me apuntan a mí, ¿cierto? Pero en esta ocasión yo me voy a apuntar mis 5 dedos a mí y me pregunto, Señor, ¿yo estoy haciendo discípulos hoy? ¿O he hecho un discípulo? Y sabe que yo de repente converso con mi esposa y digo que en realidad, en estricto rigor, el único discípulo que he hecho en toda mi vida, y lo digo no con orgullo, digamos, el único discípulo que estoy haciendo, pero realmente como debiera hacerse, es mi hijo y nadie más. ¿Sabe por qué? Porque un discípulo, para que usted pueda ser considerado un maestro y tener un discípulo, el discípulo tendría que hacer una fotocopia de usted, en todo aspecto, no solamente en el vestuario, sino que, por eso yo digo que mi hijo en alguna medida es mi discípulo, porque mi hijo, las buenas y malas palabras que él dice, ¿a quién se las escucha? Al papá. Su buen y mal comportamiento, ¿de dónde lo observa? ¿De dónde lo saca? Al papá, ¿cierto? Entonces, él es mi discípulo. Pero el Señor a mí me manda a ser discípulos. Y yo me pregunto, ¿yo estoy haciendo un discípulo a mi vecino? ¿Lo estoy discipulando? ¿Estoy discipulando a mi colega de trabajo? ¿A mi compañero de universidad? ¿O es más, ellos sabrán siquiera que yo soy cristiano? Gama, ¿tus compañeros saben que tú eres cristiano? No me respondas, por favor. Pero esa es la pregunta. Fuimos mandatados a ser discípulos. Y la consulta es, ¿lo estamos haciendo? Y vamos a concluir con esto. Y por eso yo les pedí que hiciéramos 3 columnas. Ya estamos todos con una fila donde tenemos al menos a alguien al lado, ¿cierto? Vuelva a mirar a su izquierda y a su derecha y vea si tiene a alguien sentado al lado. Ya, pero este va a ser un grupo
Los de al medio otro grupo y los de acá otro grupo. Fíjense bien, miren, voy a apuntar aquí para que no nos olvidemos. Miren, aquí hay 4 grupos de personas, ¿cierto? 4 grupos, pero para los efectos de esta dinámica, este grupo de acá, esta columna de aquí, van a ser estos primeros 3. Miren, voy a leer bien la descripción para que se internalicen en el ejemplo, digamos, o en el actor. Estos primeros 3, de los primeros 3 que son ustedes, de los primeros 3, uno es realmente un fiel seguidor de Cristo. Yo considero que soy un fiel seguidor de Cristo. ¿Y cómo se visualiza? En que sigo a Dios y me congrego habitualmente, leo su palabra. En teoría lo hacemos eso, ¿cierto? Ese es uno de cada 10 personas en el mundo. Saque la cuenta, 1 de cada 10. Es decir, de los 8.000 millones de habitantes del mundo, solamente 800 millones de habitantes son realmente fieles seguidores de Cristo. 1 de cada 10. Saque la conclusión. Después otros 2 son cristianos nominales. ¿Qué entiende usted por cristiano nominal? De nombre nomás, eso que dice, sí, yo soy cristiano, pero con suerte abre la Biblia. Cuando el hermano Pedro preguntó cuándo ustedes abrieron la Biblia 7 veces en la semana, y si no lo hace, quizás hasta nosotros podríamos ser un poco nominales, ya. Pero supongamos que no. Pero entonces, este grupo, ya toda esta columna van a ser los primeros 3, que son los cristianos, ¿ya? Ustedes son los cristianos, ¿ok? Ya. La columna del medio, que es en el mundo, son el grupo más grande, son 4. Es decir, 4 de cada 10 personas en el mundo. Fíjense bien, los de ustedes de al medio dicen que han oído, pero no han creído. Es decir, han escuchado que existe un Jesucristo, han escuchado que existe una palabra, han escuchado del cristiano y probablemente conocen a un cristiano, pero no han creído. No están interesados en el evangelio, se les ha predicado en muchas ocasiones, pero no se han convertido. ¿Ya? ¿Tienen claro cuál es su personaje? Ya, han escuchado, pero no han creído. Por último, los de acá, estos nunca han escuchado acerca de Jesús. No tienen acceso al Evangelio. ¿Queda clarito cuáles son ustedes, cierto? Nunca han escuchado de Jesús y no tienen acceso al Evangelio. ¿Y cómo se identifica eso que no tienen acceso al Evangelio? Como un ejemplo, nunca han visto ni han conocido a un cristiano en persona. O sea, no tienen idea de Cristo, no tienen idea de nada. Entonces, aquí tenemos los cristianos, acá al medio tenemos los que han escuchado de Cristo pero no han creído, y acá tenemos a los que nunca han escuchado de Cristo. ¿Ya? Entonces el ejercicio es el siguiente para terminar con 5 minutos solamente. Voy a cronometrar el tiempo. Por cada fila, miren, aquí en esta fila parece que les va a faltar compañero, pero ahí asegúrense de que se pueda realizar. Miren, estos como cristianos van a ser un equipo. Cada fila va a ser un equipo evangelístico, podríamos decir, o un equipo misionero. Y ustedes como fila, cada fila se va a poner de acuerdo en compartir un texto bíblico, pero sin buscar en la Biblia, sino que en su memoria. Un texto bíblico, y usted lo va a escribir en WhatsApp. Fíjese bien, va a escribir ese texto bíblico, aunque sea por último una frase del texto bíblico, lo va a escribir en WhatsApp y se lo va a enviar al grupo de al medio de su fila. Ya se lo va a enviar, por eso tienen que estar ojalá alineados. Se lo va a enviar al grupo de al medio. Con esa manera usted lo va a evangelizar. Pero seguramente usted no va a tener el WhatsApp del hermano de al medio, ¿cierto? Pero va a tener que, de alguna manera, sin pararse de su asiento, conseguir el contacto y enviarle el texto bíblico. ¿Ya? ¿Correcto? Y usted... ¿Ah? Sí, escuchen. Los cristianos, que son los de acá, por eso ya, o quizá algunos de allá muévanse al medio, porque al medio faltan filas. Por favor, algunos de acá muévanse a la fila del medio. Sí, alíñense en la fila, ya. Entonces, seguramente ustedes no van a tener el WhatsApp, pero en su asiento van a conseguir el WhatsApp de alguna manera, con el del medio. Fíjense bien, escuchen, pónganme atención. Pónganme atención. Y de alguna manera, ese mismo mensaje que se origina aquí de los cristianos, escúchenme bien, tiene que llegar acá. Pero no se pueden parar de los asientos. Entonces ustedes tienen que ver la estrategia de cómo de los cristianos en su fila llega el mismo texto bíblico. No solo a la mitad, que son los que han escuchado pero no han creído, sino que también tiene que llegar a los que nunca han escuchado de Cristo. No se pueden parar de sus asientos, pero sí pueden hablar en voz alta si que quieren darse el teléfono WhatsApp. ¿Ya? ¿Entendieron? ¿Sí? Cada fila es un equipo.
tiene que ser enviado por WhatsApp. Tiene que ser enviado por WhatsApp. Puede ser un audio, puede ser un texto. Y mire, de alguna manera después ustedes trabajan en alianza con los que nunca han escuchado, que son los del medio, para que a través de ellos quizás llegue el mensaje a los que nunca han escuchado. Tienen que ver la estrategia, pero sin pararse en sus asientos. Ya, desde ahora, ya. Mi número más 569. Tío, yo cambio. Tío, ¿mantengo presionado? ¿Mantengo presionado o lo aprieto nomás?